Viajando, un recorrido por las denominaciones de origen, un recorrido por la rica gastronomía de España, conociendo sus rincones, su historia, su patrimonio y sus curiosidades. Presentado por Luis Fernández Matamoros, Carmen Garrido y con la colaboración de Marisa de Navascués y Juan Ignacio Vecino. Viajando. Muy buenas tardes y especiales tardes, queridos oyentes. Es una enorme satisfacción poder cumplir 100 programas de Viajando con su compañía y con el honor de estar patrocinados por la IGP Aceituna Manzanilla de Sevilla e IGP Aceituna Gordal de Sevilla. Desde hace siglos, Sevilla cultiva más que aceitunas, cultiva identidad. El Consejo Regulador de la IGP Aceituna Manzanilla de Sevilla y IGP Aceituna Gordal de Sevilla patrocina este episodio para que descubras un producto con historia propia y calidad certificada. Por supuesto, en este programa tan especial, no quiero dejar de dar las gracias a todo el equipo de Viajando, con mi cariño a todos, especialmente a Carmen Garrido, que no dudó en subirse al carro desde el minuto cero, convencida de que lo íbamos a petar. A Juan Ignacio Vecino, que con sus criterios ha estado siempre con nosotros, descubriendo el sensacional patrimonio que tenemos en este país, aunque por su calidad profesional esté durante una temporada ausente por sus obligaciones con la UNESCO. A Marisa de Navascués, excelente profesional, que también nos ilustra de la historia de los lugares que recorremos en cada programa. A José Luis Barceló, quien nos abrió las puertas de esta casa, Informa Radio, ofreciéndonos la posibilidad de estar con ustedes cada semana. Y, cómo no, a David López, nuestro querido y extraordinario técnico, que nos soporta y que con su buen hacer consigue que cada semana este programa les llegue a todos ustedes. Y dicho esto, empezamos. Sevilla es la capital de la provincia de Andalucía. Es la ciudad más poblada de Andalucía, con cerca de 700.000 habitantes, la cuarta de España y tercera por número de visitantes tras Barcelona y Madrid. Si hablamos del área metropolitana de Sevilla, la población es de más de 1,5 millones de habitantes. Sevilla, al disponer de su Real Alcázar, es una de las 4 ciudades donde la familia real española tiene residencia oficial junto con Madrid, Barcelona y Palma. Uno de los periodos más destacados de la historia de Sevilla es la época romana, época de esplendor dentro de una provincia, la Bética. 2 de las principales ciudades de la Bética se encuentran en lo que hoy es la actual provincia de Sevilla, Hispalis, Sevilla y Astigi, Écija. Todo ello hace que exista un gran número de monumentos romanos y muchos de ellos han llegado hasta nosotros en un gran estado de conservación. La antigua Sevilla fue denominada la colonia Julia Rómula Hispalis. Fue una de las ciudades más importantes del sur de la península ibérica y, curiosamente, un personaje histórico de Roma, Julio César, está documentado que estuvo en la ciudad en la época de la guerra civil contra Pompeyo. Los romanos latinizaron el topónimo primero como Hispal y luego como Hispalis, y aún hoy es común oír hispalense como gentilicio de Sevilla. Además, dentro de las ruinas romanas de Sevilla, tenemos que destacar una ciudad diferente llamada Itálica, donde, sobre todo en la época de la ampliación adriana, se crea una ciudad de lujo, con detalles propios de las mejores ciudades de todo el imperio. Pues vamos a ver ahora cuándo conviene ir a Sevilla, qué clima tenemos. El clima de Sevilla es mediterráneo típico, con precipitaciones variables, veranos secos y muy calurosos e inviernos suaves, y a menudo lluviosos que concentran más de la mitad de la lluvia anual. La temperatura media anual es de 19,6 grados centígrados, es la más alta de Europa continental.
siendo enero el mes más frío, con una temperatura media de 11,2 grados centígrados, y agosto el mes más caluroso, con una temperatura media de 28,6 grados centígrados. Pero hay que destacar que se superan los 40 grados muchas veces al año. Las precipitaciones se concentran entre octubre y abril, siendo diciembre el mes más lluvioso. Bueno, y ahora, ¿cómo llegamos? Vamos a ver cómo llegamos. Por supuesto, ¿verdad? Porque la gente querrá saber. Digo yo, y siempre se lo decimos para echarles una manilla y que no se complique mucho la vida. Pues si queréis llegar en coche, está la A4 y la AP4 de Madrid, Cádiz, autovía y autopista del sur. La A66 Gijón, Sevilla, autovía de La Plata. La A49 Sevilla, frontera portuguesa, autovía del quinto centenario. Y la A92 Sevilla-Almería, autovía Sevilla-Almería por Granada. Y aquí el hooligan de los autobuses, tengo que decirles que Conalsa tiene autobuses diarios desde Córdoba, Málaga, Granada, Madrid, Barcelona y Faro, desde la estación que sale de la Plaza de Armas. Bueno, a mí me encanta el tren, y con el AVE, con destino a Santa Justa, hay trenes desde Madrid, Barcelona y Málaga, aunque también desde esta ciudad hay trenes de media distancia, y a Valencia trenes de larga distancia. Y bueno, que nos queda una cosa que es súper chula y súper cómoda, el avión. El aeropuerto de Sevilla-San Pablo tiene vuelos principalmente de índole nacional con Barcelona, Madrid y Palma, y a nivel internacional con Francia, Reino Unido, Italia, Alemania, Holanda y Portugal. O sea, estamos bien servidos. No hay duda de cómo ir y en qué medio podemos ir. Salí buscando un horizonte nuevo, con el claro y amplio anhelo de vivir. Quería conocer eso que llama mundo, gloria, honor y fama, y en un tren lleno de sueños me subí. Llevaba en la mano una guitarra, con miedo dentro del alma, un amor y mucha ganas de vivir. Pensaba que era como una novela y que en medio de esa selva debería de haber sitio para mí. Y cuando vuelva a Sevilla en primavera, volveré a mis 20 años recorriendo sus callejas, y volveré al olor de los naranjos a vivir un Jueves Santo y una mañana de feria. Me embriagaré de jazmín y azares y de tinto de Morales, manzanilla. Bueno, como habrán podido comprobar por todo el contenido que estamos diciendo hasta el momento, estamos hablando de la Sevilla romana, en la cual ahora vamos a hablar de toda su historia romana en cuanto a lo que historia se refiere, y luego tenemos con nosotros el placer y el honor de un ilustre invitado, al cual le comentaremos luego, les presentaremos, lo vamos a tener en el incógnito, y vamos a dar paso a Marisa Navascués, como siempre, perdón, Marisa, la familiaridad, para que nos hable de esa historia de Itálica, de Sevilla romana. Pues efectivamente, uno de los periodos más destacados de la historia de Sevilla es la época romana, y tanto de Sevilla capital como de la provincia. Entonces, Sevilla capital pues fue fundada en el siglo I a.C., y el nombre era Julia Rómula Hispalis. Efectivamente, como ha comentado antes Carmen, Julio César estuvo en Sevilla, porque, como comentamos en el programa de Córdoba, las guerras civiles entre Julio César y Pompeya pues también tuvieron lugar en Andalucía. Entonces sabemos, bueno, se pusieron un poco de parte del perdedor de Pompeya, de los pompeyanos, y Julio César fundó
la ciudad y entonces le llamaron Julia por la costumbre que tenían siempre de poner el nombre del emperador y Rómula por el nombre de la ciudad de Roma. Entonces cada vez que fundaban una colonia siempre era el nombre de Rómula. La otra ciudad que fundaron los romanos fue Itálica. De hecho, Itálica fue la primera colonia romana en la península ibérica, que es anterior, fue en el 206 después de la guerra contra los cartagineses. ¿Qué podemos decir? Pues que también de Sevilla, es decir, de la provincia de la Bética, teníamos dos emperadores que fueron Trajano y su hijo adoptivo Adriano. De hecho, los dos fueron nacidos en Itálica. ¿Qué más nos dejaron? Luego nos comentará el invitado con más cosas que nos dejaron los romanos de su etapa en la Bética, como fueron la gastronomía, los dioses, el latín. Y hay que decir que tanto Sevilla como Itálica fueron colonias, y entonces quienes habitaron, o sea que los que destinaron a vivir en estas colonias, fueron tanto esclavos liberados como también élites pudientes. Vivieron allí. Bueno, ¿qué nos ha dejado? ¿Cuál es el legado de Roma en Sevilla? Pues hay que decir que la estructura típica de una ciudad romana que se dividían, pues como todas las ciudades romanas, había un eje que era de norte a sur, que se llamaba el Cardo Maximus, y luego había otro eje, podemos decirlo que era como en horizontal, es decir, de este a oeste, que se llamaba el Decúmeno Mayor. De hecho, todas las ciudades, incluso en España también Mérida, estaban estructuradas de la misma manera. En torno a estas dos calles, el Cardo y el Decúmeno, pues estaba pues el foro, donde tenía lugar pues el mercado, los edificios oficiales, los templos, termas públicas. Y también Sevilla estaba toda amurallada alrededor y adicionalmente al lado de la muralla estaba también el antiguo cauce del río Betis y el anfiteatro y el circo que estaban fuera de las murallas. Como antes ha comentado Carmen, se construyó Itálica también, que era como una ciudad pues un poco de vacaciones, un poco de la élite, de lujo y de ricos. Vamos a ver qué podemos ver de este patrimonio que nos han dejado los romanos, tanto en Sevilla como en Itálica. Es decir, lo que es visitable, porque por ejemplo el foro y demás, o el anfiteatro, eso ya no existe, o el circo, pero si vamos a recomendar a nuestros oyentes que pueden visitar en su recorrido por la Sevilla romana. En primer lugar, el Antiquarium, que era una antigua factoría de salazones, y que hay que destacar los impresionantes mosaicos, sobre todo el mosaico de la Medusa, que seguramente habrán oído hablar. Bajo la actual iglesia del Salvador se encontraba una basílica romana y también con diferentes templos. Otro templo que se puede visitar ahora mismo en la calle Mármoles. Y se pueden visitar 3 impresionantes columnas que eran de un templo del siglo I, que fue el mayor esplendor de la Sevilla romana, que es cuando se expande también el cristianismo. Restos de muralla todavía quedan en Sevilla, no está la ciudad entera amurallada, pero sí una buena parte. Y también mosaicos y esculturas en diferentes casas-palacios, por ejemplo, el Palacio de las Dueñas de la Duquesa de Alba, o una cisterna en la actual Plaza de la Pescadería, una cisterna de agua, y el Museo Arqueológico. En Itálica vamos a destacar que el anfiteatro de Itálica, que fue grandioso, de hecho el mayor anfiteatro de la península ibérica, mayor que el de Mérida, que el de Tarragona, de hecho albergaba hasta 25.000 espectadores, podían estar allí. De hecho, Itálica ha solicitado por este motivo ser Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Ojalá se lo concedan, porque de verdad que absolutamente lo merece. También, además del anfiteatro, las termas mayores, menores y el teatro. Con las termas se podía ver todo el sistema de alcantarillado. Y bueno, también un templo se puede ver toda la Casa de los Pájaros, mosaicos impresionantes, y el planetario. Y bueno, muy someramente, simplemente mencionar, también en la provincia bética que ocupaba, podemos decir que era el 75% de la actual Andalucía, simplemente por mencionar por nombres, que más nuestros oyentes si recorren Sevilla, encuentran restos romanos también en Carmona, en Écija, en Munigua, en Luisiana, unos baños romanos espectaculares, en Osuna, en Lebrija, en Guadalcanal y en Peñaflor. Así que recomendamos que se hagan un gran tour por la Sevilla romana. Genial. Marisa, como siempre, cum laude. Muy bien, fenómeno.
vente conmigo y haremos. Vente conmigo y haremos una casita en el campo y en ella nos meteremos. Una casita en el campo y en ella nos meteremos. La guitarrina, ya la guitarrina a su padre le va a comprar y que para la feria un mantón de lina. Su padre le va a comprar y que para la feria un mantón de lina. Muy bien, seguimos. Espero que les vaya gustando nuestro programa y, como hemos dicho al principio, tenemos la gran suerte de estar patrocinados por una de las IGPs no solamente importantes, sino deliciosas de consumir y de tomar. Tenemos la suerte y de que va a participar con nosotros, que amablemente ha aceptado la invitación, su presidente, tanto de la IGP Aceituna Manzanilla de Sevilla, como la IGP Aceituna Gordal de Sevilla. Y como hemos dicho al empezar el programa, recordemos que estamos en Sevilla Romana y desde hace siglos Sevilla cultiva más que aceitunas, cultiva identidad. Muy buenas tardes, Juan Luis. Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros, en una tarde un poquito tórrida de calor. Sí. Pero encantado de hablaros de las manzanillas y gordales de Sevilla. Y con abanico, Juan Luis, con abanico. Bueno, Sí. es mucha parte de esa torridez que sale lo conseguimos, permíteme que la chulería, gracias a nuestro programa que la gente le pone en marcha a base de bien. Bueno, Muy bien, muy bien. Óyeme una cosa, vamos a ver, con todo el respeto del mundo, ¿nos permites que te tuteemos? Claro que sí. Por Dios, por supuesto. Ya es de la familia viajando, ¿verdad, Juan Luis? O sea, que hay que Sí, tutearse. efectivamente. Ya somos viajeros Ahí. con denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas. Eso es. Exactamente. A ver, cuéntanos. Tenemos aceituna manzanilla Sevilla y aceituna Gordal de Sevilla. Si nuestros clientes, nuestros oyentes quieren ir a comprarla, ¿cómo diferencian una de la otra? Claro, normal. Es que son dos variedades, bueno, aparte de que son las dos variedades tradicionales del consumo de la aceituna de mesa. Pero sobre todo son dos variedades muy apetecibles, muy finas. De hecho, la manzanilla de Sevilla se concebía siempre como la manzanilla fina. La manzanilla es una aceituna muy redonda, muy armónica, con mucha relación pulpa-hueso a favor de la pulpa. La piel muy apetecible y bueno, y admite muchísimas presentaciones, ¿no? Mientras que la Gordal es el corazón, ¿eh? De hecho, fuera de España, la Gordal se conoce como la Queen, la reina de las aceitunas, porque tiene una forma de corazón, hay mucha más pulpa que hueso, cruje, es una aceituna que cuando le está bien cocida al estilo sevillano, le damos el bocado, pues una aceituna que cruje, que desprende muy pronto el hueso y bueno, tiene unas pequeñas lenticelas que son unas puntitas verdes y blancas que se entremezclan en la piel. Bueno, yo acabo de almorzar hace un ratito y tengo otra vez hambre nada más que hablando de las aceitunas, ¿eh? No te preocupes porque ya no los estás transmitiendo a nosotros también. Sí, ese estamos apetito. salivando, ¿eh? Sí. Sí. Además, a mí me Sí. encantan las aceitunas, que lo sepas. Claro, además el otro día celebrábamos el Día de la Tapa, ¿no? De estos días mundiales que nos encontramos y resulta que las aceitunas pues está catalogada en muchísimos bares, restaurantes, zonas, comarcas como la reina de la tapa. Es muy fácil aquí en Sevilla y en el entorno nuestro y me consta que también por fuera, por Madrid y demás, de que lo primero que te ponen, incluso antes de pedir la cerveza o los vinos y demás, te ponen una conchita de aceituna, ¿no? Que desgraciadamente no siempre son las mejores de degustar, pero bueno, con eso abrimos los apetitos. Efectivamente, como tiene que ser. A ver, una cosa también importante. La aceituna del olivo se recoge, pero hay aceitunas que van para la mesa y hay aceitunas que van para aceite. La aceituna de la mesa, para que sea comestible, necesita una serie de pasos, ¿no?
Sí, efectivamente. Tenemos la gran suerte. De hecho, de ahí viene de que algunos dicen que en verdad el árbol de la sabiduría, esta manzana de Adán y Eva, era en realidad una aceituna, ¿no? Porque no hay nada más sabio que un olivo y dando aceitunas. Por un lado están las que van con destino aceite, que hay una molturación, después hay unos decánteres y demás para extraer los aceites, los AOVE, tan buenísimo que tenemos también en Sevilla y en todas las comarcas olivareras y las provincias españolas. Y después la aceituna de mesa, la del consumo, no se puede tomar directamente del olivo, necesita quitarle el amargor. El amargor es una característica que tienen las aceitunas, que es la oleopurina, ¿no? Entonces eso hay que amortiguarlo. Y hay varias formas de amortiguar, ¿eh? La verdad es que, bueno, ya Columela en el siglo II antes de Cristo ya estaba diciendo cómo se preparaba las aceitunas, ¿no? Y hay dos, una con mucho tiempo, metiéndolas en salmuera, agua y sal, y dejando que por ósmosis poco a poco esa oleopurina, ese amargor se vaya diluyendo, pero claro, después la conservación es complicada. Había un método antiguo, antiquísimo, que era usando unas cenizas de la barrilla, que era un armajo jabonero de aquí de las islas del Guadalquivir. Pues esa ceniza daba una reacción cáustica que se dieron cuenta que eran esenciales para la producción de jabón. Esa ceniza de reacción cáustica se juntaba con las borras del aceite y se hace el jabón que todavía se puede hacer en casa. Pues se dieron cuenta que precisamente esa ceniza, cuando se diluían y se sumergían las aceitunas, también hacía que perdieran el amargor. Y de ahí salió el estilo sevillano, porque eso salió aquí en las Almonas Reales, en Triana, en la calle Betis, la calle Castilla. Y de ahí, pues bueno, ya se empezó a usar las lejías alcalinas de hidróxido potásico, se sumerge unas horitas, dependiendo si es manzanilla o gordal, si están más maduras o menos, y después se deja fermentar en unos depósitos enterrados, aquí al sol andaluz, al sol sevillano, para que poco a poco vayan cogiendo las características que después la hagan llegar como la consumimos en la mesa. Uh-huh. Juan Luis, hay un componente de la aceituna que hay que quitar, ¿no? Dime si estoy equivocada, es un glucósido. Sí, exactamente, ¿Sí? Es la oleopurina, que es la que le llamamos, que es la que le da el amargor. Ajá. Pero eso se hace de forma muy natural, ¿eh? Uh-huh. La verdad es que cuando las aceitunas pasan por el proceso de la lejía y el lavado y se dejan en los tarros, en los fermentadores, que son de 10.000 kilos cada unidad, y las levaduras, las bacterias, van comiéndose las levaduras que traen las mismas aceitunas que vienen del campo y van transformando ese amargor en azúcares. Ajá. Entonces, el maestro cocedor va calando las aceitunas, va viendo no solamente la textura, el sabor, que pierda el amargor, que empieza a coger un tono amarillento, pajizo, que despeje, le llamamos nosotros aquí, que es simplemente que tenga como un efecto espejo, que te puedas ver en la piel de la aceituna. Y todo eso es muy manual, todo eso lo hacemos, pues bueno, años y años, heredando incluso la tradición del maestro cocedor en la cooperativa y en las empresas entamadoras, que es como se llaman a las industrias que se dedican al proceso de la transformación de la aceituna. Uh-huh. Buenas tardes, Juan Luis, soy Marisa. Hola. En primer lugar, enhorabuena y gracias por la explicación estupenda que nos estás dando de una y de otra. Te quería decir también, porque la aceituna vosotros la tomáis siempre como de tapa, y aquí en el resto de la península ibérica muchas veces en invierno tomamos otras tapas calientes, pero en verano la verdad que es una gozada tomar las aceitunas con la cervecita o con el vinito, ¿no? Te quería preguntar, precisamente en el resto de la península ibérica, ¿quiénes son vuestros principales clientes, tanto de una como de otra, de aceituna manzanilla y de aceituna gordal? Muy bien, una gran pregunta. Yo creo que todo el buen comensal, y vuelvo a reivindicar las aceitunas de calidad. Hay un comercio, estamos aproximadamente ahora entre un 70-40, 60% de exportación de aceitunas y un 40% de consumo de aceitunas, entendiendo que Sevilla, pues bueno, es la principal productora de aceitunas de mesa de España, que se puede decir que como provincia lo es del mundo, ¿no? Y
Por ejemplo, en Madrid se consume muchísimo la Gordal, muchísimo, porque es una aceituna que además deshuesada, por ese volumen que tiene, daros cuenta que en Gordal con 60 o 70 unidades formamos 1 kilo, ¿eh? O sea que es un tamaño importante. En Manzanilla necesitamos 140, 150 aceitunas unidades para tener el kilo. Y hay otras variedades, pues bueno, que necesitan 300, 340, 380. Entonces, en toda la parte de Madrid y demás se consume muchísima Gordal, porque una vez deshuesada se presta mucho aliño, a mucho encurtido, ¿no? Que se conjusta, nada más hay que ir allí al mercado de San Miguel y a una serie de puestos que tenéis, que es un disfrute tremendo los encurtidos que hay, ¿no? Eso ocurre también en toda la parte norte, toda la parte de Navarra y demás, lo tienen así. Y después Levante. Hay un gran flujo de materia prima de Manzanilla y Gordales que van a Levante a las transformadoras, a las envasadoras y a las que preparan esas calidades que tienen, aparte de las aceitunas que se quedan en la provincia y que se preparan también en las distintas industrias y cooperativas que tenemos. Pero nosotros, hay otras variedades, está la carrasqueña en la parte de Badajoz, de Almendralejo, después está la aloreña, que tiene una denominación de origen, allí en Málaga, incluso hay una en Mallorca, que también es la aceituna mallorquina, y nosotros no competimos, no nos quitamos mercado. Yo creo que al que le gusta la aceituna, le gusta la variabilidad y esa cantidad de jugos y demás que se pueden tomar, pero nuestro gran competidor, de verdad, son los snacks. Y sobre todo la aceituna, que no siendo española y no siendo sevillana, pretende, viniendo de fuera, apropiarse del prestigio y la reputación de las aceitunas que se elaboran en nuestro país, en concreto también en Sevilla, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Además, una industria que, bueno, como estamos viajando por territorio romano, aquí hay que darse cuenta que muchas veces se nos dice que los romanos trajeron el olivo a Andalucía, ¿no? Nosotros los sevillanos decimos que eso no fue así, que Trajano y Adriano habían vivido en la chueca de los olivos, de los manzanillos y los gordales que había aquí en Itálica, y fueron los que se lo llevaron a Roma y lo extendieron por su imperio. Todavía tenemos muchísimas referencias en la Bética, en nuestra Andalucía, la Bética España, de cuando el imperio romano, de que siguen todas las características de lo que había en aquellos tiempos. Entonces, por eso precisamente nosotros aquí desde Viajando lo que intentamos es ser embajadores de todos los productos, los grandes productos que tenemos en España, para que efectivamente nos dejemos de tonterías muchas veces, de que si aquel producto de tal sitio, del otro, supera a nosotros, no. Nosotros vamos a ser un poquito de Bilbao, superamos a todos con nuestros productos. Entonces, lo primero que hay que hacer... Totalmente de acuerdo, Totalmente de acuerdo. Claro, lo primero que hay que hacer es conocer lo nuestro, saborearlo, claro, paladearlo... Y sacar pecho. Y sacar pecho, entonces comparar y decir, oye, pues este se acerca... No es igual, pero se acerca, o es peor o tal, pero siempre con la bandera nuestra por delante. Entonces, Juan Luis, a ver, que yo sé que a ti te gusta mucho la historia y eres un gran seguidor de todos nuestros programas y tal. ¿Tienes alguna cosa que no se sepa de esa historia que tú sabes desde la época de los romanos a través del cultivo que ha seguido teniendo, aunque los romanos aprovechasen efectivamente de esos olivos que ya estaban? Cuéntanos alguna cosita si tienes. Claro. Mira, yo la verdad es que Andalucía entera, y Sevilla por su ubicación junto al Guadalquivir, todo el valle del Guadalquivir y demás, hemos bebido, nunca mejor dicho, de la experiencia de las distintas, diríamos, pues bueno, de los pasos de los territorios y de los pueblos que han estado por aquí, ¿no? Pero nosotros tenemos también un dicho, los olivareros, yo muchas veces digo que creo que nací en la chueca de un gordal, ¿no? Que el Mediterráneo, que es el mare nostrum de los romanos, llega donde llega el olivo. Eso es una característica muy
la verdad, contrastable, porque donde llega el olivo llega el Mediterráneo, llega la cultura mediterránea, ¿eh? Y entonces es el signo de la civilización, ¿eh? Y ya os digo, Columela ya en su escrito decía muchas cositas muy curiosas, ¿no? De que al olivo, bueno, el olivo la verdad que había que cuidarlo, y que de hecho que había que recogerle sus aceitunas, pues había que recogerlas con mucho cariño, no paleando. Nosotros en la IGP tenemos que para conseguir la etiqueta de la indicación geográfica protegida de aceitunas manzanillas o aceitunas bordales de Sevilla, hay que verdear el olivo, o sea, hay que cogerla ordeñando el olivo, en unas canastas que se cuelgan de la espalda y del cuello. Los macacos. Los macacos, efectivamente. ¿Cómo se nota que sabéis también por dónde nos andamos nosotros? No, hombre, intentamos ilustrarnos un poquitín. Claro. Y así es como estamos, ¿no? Y la verdad que bueno, esta cultura que tenemos aquí es increíble. Y sobre todo después que a base de la experiencia de las generaciones que fueron trabajando y demás, pues la verdad que Sevilla consiguió, pues bueno, por ejemplo, en 1510 ya salió una nao, que era la nao Santiago, de aquí del puerto de las Barcas, que estaba en Triana, y hay una escritura en el archivo de India que nos dice de que había un tal Diego Rodríguez, que era vecino de Triana, que era maestre de la nao Santiago, que fletó para Santo Domingo, y el barco aquel, la nao Santiago, resulta que llevaba 1/4 de tonelada de aceituna, o sea, llevaba 1 quintal de aceituna, ¿no? 1510, que todavía faltaban 9 años para darle la vuelta a lo que después fue el globo terráqueo, ¿eh? Y sí es verdad, y curiosamente sí es verdad, que la proporción que había parece que se mantiene, pues llevaba 1 quintal de aceituna y 4 toneladas de vino. O sea que eso es más o menos que nos bebemos 4 o 5 vinos, 2 cervezas, mientras nos comemos un platito de aceituna, ¿no? O dos platitos. O 2 platitos, claro. o 2 platitos, claro. O sea, claro. El que te ponen al principio para que te abra el apetito, y después... Sí, y ya no te pues resistes. O sea, unas buenas cartas credenciales, como tiene que ser. Sí, la verdad es que así, ¿no? Y es verdad que, bueno, el cultivo... De hecho, fijaros una cosita. Incluso por ahí estudiando y viendo y demás, había una normativa de romanos que en algún momento empezaron a quitar cepas para plantar olivos. Entonces, la verdad es que fueron los que proporcionaron de que fuera tan tremenda la explotación de los olivos aquí en toda la zona nuestra, ¿no? La verdad que... Pues nada, Sí, perdona, sí. Dijo Juan Luis. No, que el paso de los romanos por Sevilla y por toda la cuenca mediterránea, y sobre todo en el Guadalquivir, pues la verdad que le cambió no solamente la forma de trabajar, de ver los cultivos, sino incluso, pues bueno, los paisajes y demás, ¿no? Eso es importante que lo tengamos presente. Es tan hermoso el olivo. Por supuesto. Juan Luis, lamentamos mucho tenerte que decirte que ha sido un placer oírte, que por nosotros tenemos que hacer más programas. Seguiríamos. Claro que sí. Y inculcar... Sí, muy rápido. Antes me preguntaban por el uso, que no solamente podía ser de tapa. Hay un uso culinario, ¿eh? O sea, que van metidas dentro de nuestro... Bueno, pues ya los romanos tenían el epitidium, y el epitidium resulta que son los patés deshuesados y machacadas las aceitunas con especias como cilantro, comino, hinojo, ruda y demás. O sea que los patés que hay ahora y demás que usan la materia de la pulpa de las aceitunas, pues resulta que también es romano, Mira qué importancia resulta que tiene. Por eso hay que dejar bien claro a todos nuestros oyentes, con todos los respetos, que algún snack de vez en cuando no quita que se lo tomen, pero que por supuesto las aceitunas arriba, las aceitunas para adentro, y que además eso nos invita a luego a hacer una extraordinaria comida y una extraordinaria cena. Juan Luis, un placer.
Un placer. Hombre, pues igualmente que sigamos caminando en este programa de Viajando y que sobre todo vayamos potenciando y reivindicando, como bien habéis apuntado, y sacando pecho por nuestro territorio. Ahí estamos. Por nuestro pueblo. Por lo nuestro, por lo nuestro. Ahí. Así lo haremos. Muchas gracias. Un abrazo, José Luis. Pues, igualmente para todos, Venga, igualmente para todos. Y buen viaje, buen viaje. Efectivamente, seguimos. ahí seguimos viajando. Gracias, Juan Luis. Ole, ole. Triana, contigo, vida mía. Cuando paso por el puente, Triana, contigo, vida mía. Triana, contigo, vida mía. Con mirarte solamente, Triana, me muero de alegría. Porque tienes unos ojos, Triana, igual que dos luceros, Triana, igual que dos luceros, y una clase de hechura, Triana, que vale el mundo entero. Si para otro me dejara, Triana, de pena moriría, cariño, te quiero y te querré, eres mi norte y mi guía, Triana, Triana, lloré. Velaíta de Santana, Triana, faroles sobre el río. Velaíta de Santana, Triana, faroles sobre el río. Triana, faroles sobre el río. Bueno, pues ha llegado el momento de que les presentemos a nuestro ilustre invitado, que es ni más ni menos que Miguel Ángel Almodóvar. Es sociólogo, divulgador, bueno, eso dice él, más luego nutricionista, periodista, escritor, etcétera, etcétera, etcétera. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes, amigos. Es un placer estar Hola, con compañero. vosotros y reencontrarnos. Buenas tardes, Miguel Ángel. El placer es nuestro. Bueno, yo sé que a ti te encanta, entre muchas cosas, todo, pero que tú tienes una historia, has navegado por la historia, tanto por los productos, por la nutrición, como estábamos hablando, y eres ducho pues en la aportación que tuvieron los romanos con sus productos alimenticios en España, obviamente, lógicamente, pues todo lo que era la Sevilla romana, lo que intentamos nosotros un poco explicar a nuestros oyentes que antes del Al-Ándalus hubo una época romana muy rica, muy importante, y que también aportaron muchísimas cosas, ¿no? Sin ninguna duda, incluso épocas más pretéritas, míticas, ¿no? Que todos recordamos fue el decimoprimer trabajo de Hércules, ¿no? De los 12 fue el penúltimo. El décimo también se hace en ese territorio, ¿no? Que sería pues el Tartessos, ¿no? Al que se refieren algunos historiadores como origen de muchísimas cosas. Pero hablando de los romanos, realmente siempre me evoca aquella pregunta de la vida de Brian, ¿no? De la película de Monty Python, ¿no? Sí. Cuando se está preguntando el Frente Judaico de Liberación o el Frente de Liberación de Judea, ya no recuerdo, se pasan la película discutiendo, pero dicen, ¿qué nos han dado los romanos? Al fin y al cabo, y entonces dice, bueno, el alcantarillado, bueno, pero además del alcantarillado, bueno, las leyes, ¿no? Que el repertorio es infinito. Y en lo que se refiere a nutrición y hasta la cocina, gastronomía, hay aportaciones muy importantes. Tu invitado, con un conocimiento espléndido de todo lo que es la cultura de la aceituna y del olivo, en Sevilla especialmente. Yo creo que se ha olvidado de algo que es fundamental. Los romanos crean el jamón como hoy lo conocemos. El jamón es un invento romano. Y hay jamón allá hasta donde llegan los limes, hasta donde llegan las fronteras del imperio. Me diréis, ¿qué tiene que ver el jamón de York con el jamón de Huelva? Bueno, si nos ponemos estrictos, poco, pero sigue siendo de la pata, como sigue siendo pues en Italia y en tantos sitios. Insisto, hay jamón en todo el territorio que ocuparon los romanos. El jamón es una aportación. Y luego en Andalucía yo creo que una aportación fundamental para la esencia
lo que es la esencia de la cocina española. Decía Julio Camba que la cocina española está trufada de ajo y perjuicios religiosos. Hay que tener en cuenta que nosotros nos romanizan unas legiones que vienen de Egipto, para los que el ajo es, digamos, la frontera entre la vida y la muerte. Esencial. El ajo les cura llagas, el ajo actúa como vasodilatador, que es un efecto muy importante. El corazón. Con eso hacen, bueno, 1000 cosas, pero con eso hacen la posca, que digamos sería un gazpacho primitivo que llevan en sus mochilas y que llevan allá donde van, ¿no? Cuya base principal también era el vinagre, ¿no? Claro, el vinagre es que produce un efecto de frescor, un efecto más, digamos, en el cerebro, no tiene una relación. Pero bueno, evidentemente lo que tiene la posca pues es agua para hidratar, la sal para mantener la hidratación, pan y aceite para dar energía, y luego pues el ajo para lo que hemos explicado y el vinagre. Ese yo creo que es una de las grandes aportaciones, a mi juicio, de los romanos, pero sobre todo en la Bética. Lo que hacen es crear, si hoy pensamos, por ejemplo, en denominaciones de origen y en indicaciones geográficas protegidas, eso es algo que inventan los romanos. Los romanos para transportar el aceite, hacen unas ánforas de barro sigilado. ¿Qué quiere decir sigilado? Sellado. En definitiva, recientes excavaciones podemos decir, en ese famoso monte que hay en Roma, que es todo de vasijas rotas, hay zonas, por ejemplo, lo que hoy sería Sierra Mágina, en Jaén, está perfectamente identificado en esas ánforas, de manera que yo creo que su aportación es fabulosa. Me hace gracia, sobre todo, de los romanos, en España, bueno, y en todo el imperio, son decididos enemigos de los garbanzos. Los garbanzos es una cosa de los púnicos, de los cartagineses, de los fenicios. Y sin embargo, se les atribuye mucho a ellos, ¿no? Ellos, curiosamente, lo que hacen es reírse de los que comen garbanzos. Hay un personaje que aparece en todas las comedias que es Pultafagónides, que literalmente es comedor de garbanzos. Se ríen del garbanzo cocido, pero sin embargo el garbanzo torrao, que también aparece en la vida de Brian, es lo que se come continuamente en los circos, digamos, en los grandes encuentros populares. Serían sus palomitas. Sí, pero lo hemos perdido. Las pipas. Yo de pequeño comía muchos torraos y los echo de menos, ¿eh? Sí, por supuesto. Por supuesto que es el... Bueno, decirme o preguntarme algo, digo, pues si no, yo no puedo hablar y puedo hacer 3 programas. Te iba a decir que precisamente, efectivamente, hay muchas historias, como muy bien está claro lo del garbanzo, y también lo que es importantísimo dentro de toda la alimentación, para ellos lo que sí era vital era el trigo, y claro, el trigo incluso, claro, pero fueron los primeros que empezaron a inventar el arado para cultivar más, para producir más la producción de trigo, ¿no? Lo que pasa es que también es un elemento de diferenciación social brutal. O sea, quiero decir, el pan que comen los afortunados y el pan... hay un pan que se llama, a ver si lo recuerdo, bueno, quiero decir... el pulpentum, la calidad de los panes variaba extraordinariamente. Es decir, que los pobres, y no digamos los esclavos ya, comían lo último de la escala ya que iba quedando, ¿no? Pero el pan, por supuesto, es fundamental. El vino es otro elemento decisivo. El famoso garum, que es una salsa que se hace con todo y para todo. Los romanos jamás pudieron vivir sin el garum, y hay que recordar que los mejores garum del imperio son españoles. Se hacían en Cádiz, ¿no? En Cádiz, en Cartagonova, la actual Cartagena, etcétera. Es decir, el garum se exportaba. ¿Cómo se exportaba? Bueno, evidentemente la mayor parte del aceite que se consume en la metrópoli, en Roma, en la capital del imperio, es aceite de la Bética, siempre. Sí, es aceite de la Bética. Sí. Y bueno, también había buenos aceites, pues también lo crean en la Tarraconensis, ¿no? Que incluiría Zaragoza, de donde era Marcial, el famoso epigramista romano. Este personaje también, que se ha citado repetidamente, que crea, digamos, el primer concepto de agricultura. Los romanos yo creo que lo que hacen es ordenar todo, o sea, todo, mientras que los griegos piensan todo, hay quien dice que todos somos griegos en el exilio. Los griegos
los griegos se hacen las preguntas fundamentales que nos seguimos haciendo hoy, y que aparecen en la Biblia, aparecen en todos los textos, digamos, fundamentales, y a las que no le hemos dado respuesta. En fin, no me quiero extender en historias paralelas, pero los romanos lo que hacen es ordenar. Son los prácticos, ¿no? Los romanos hacen, bueno, las cosas que hacían hidráulicas, España está llena, ¿no? Y por supuesto, Sevilla tiene conductos de agua extraordinarios y de limpieza. O sea, quiero decir, son los primeros que se dan cuenta de la importancia de la higiene, que luego todo eso se olvidará en la Edad Media. Parece increíble. Perdón. No, también Miguel Ángel, efectivamente, los romanos tienen teatros, tienen circos, tienen muchos elementos de socialización, los foros, los mercados, pero también todo lo que estás hablando tan interesantísimo de la alimentación. Un elemento también para ellos de socialización eran las tabernas, los bares. De hecho, en cualquier ciudad, imagínate en Pompeya, lo primero que encuentras, bar. En las ruinas de Pompeya, bares, precisamente por la importancia que le daban a la alimentación y a socializarse a través de la alimentación. Pompeya es algo que yo creo que nadie debiera morir, como los árabes no deben hacerlo sin ir a la Meca en alguna ocasión. Creo que nosotros no podemos dejar de ir a Pompeya, aunque sea una sola vez, para ver las tabernas y los pasos de cebra, que es algo impresionante. Es decir, Pompeya todos son unas grandes, unas losas enormes, y de repente se les ocurre levantar 3 o 4, y eso es un paso de cebra, ¿no? O sea, quiero decir, para calcular los carros, no pinta la rueda del carro. Pero es perfecto aquello, es perfecto. Yo me y para recoger el agua, Miguel Ángel, para recoger el agua. Claro. ¿De qué manera para que el agua circulara? Oye, ¿qué es el lentaculum? Lentaculum es, digamos, como unas gachas, ¿no? El desayuno. El desayuno. El primero, ¿no? El desayuno, vamos a ver, quiero decir, las comidas hay que distinguir. En la cultura romana todo el mundo es consciente y a veces se asocia exclusivamente al banquete claro, lujurioso. Banquete y orgía. Entonces empecemos por el banquete, que es lo que nos ha publicitado pues el arte y el cine, especialmente en el cine, pues esos banquetes. Hay que decir que esos banquetes empezaban a las 3 de la tarde, a las 3 en punto de la tarde, como a las 5 los toros en su momento. Imaginaos que ahora fueran a las 5 los toros, ¿no? O sea, retiría todos los espectadores. Y entonces en ese banquete luego terminaba ya entrada la noche. ¿Qué es entrada la noche? Pues depende de que fuera en invierno o en verano, pero era una cosa muy larga. Y luego, efectivamente, lo que la gente normal hacía básicamente 3 comidas, pero la primera comida, más que... a veces se podía... En definitiva, la humanidad ha vivido siempre de gachas. Las mismas gachas manchegas que ahora puedes comer en un restaurante de Ciudad Real es las que tomaban los aqueos que sitiaron Troya durante 10 años. Porque claro, siempre nos llegan las grandes hecatombes de los señoritos, ¿no? Los señoritos, Aquiles, Héctor, París, hecatombes, ¿no? Cogen una vaca, la asan y tal. Eso el de a pie, vamos, lo miraba y lo olía, porque parece que el olor era bastante, pero lo que comían eran gachas. Igual los romanos, ¿no? O sea, los romanos, y las gachas pues también como con el pan, ¿no? Depende del cereal que tengas, pues hay cereales menos panificables. Panificable solo es el trigo, aunque ahora ya hagamos pan de todo. Pero bueno, luego había cebada, centeno, pues los clásicos, ¿no? A veces con problemas. Además, dado que estos banquetes o cenas, llamámosle cenas, que empezaban a las 3 de la tarde y terminaban, eso daba pie, ¿no?, a la comida al mediodía, más o menos, el prandium, ¿no? Que decían que eran las sobras de todo lo que había quedado. El prandium era la comida principal, porque siempre era, excepto después ahora en España, que se ha convertido en esa comida que hacemos a las 2, eso no lo hace nadie. O sea, si viajas por Europa e intentas comer a las 2, en cualquier ciudad puede haber 3 sitios abiertos y los hay. La gente lo que hace es una cena temprana, es la comida principal. Pero fijaros lo que es importante también, que se ha hablado muchísimo de
de terminar el banquete con estos vomitivos, ¿no?, para seguir comiendo. Y esto lo cuenta un cordobés que se llama Séneca, es decir, más de la bética, imposible. Bueno, eso habría que discutirlo, si son más los cordobeses o los sevillanos. Eso, bueno, eso que la eterna pues lo resuelvan ellos. Dice, vomitan para comer y comían para vomitar, pues no querían ni siquiera perder el tiempo en digerir los alimentos traídos para ellos desde las partes más lejanas del mundo. En ese punto, Madre mía, hay que recordar siempre, se habla mucho del primer libro de cocina de la historia, romano. No se sabe si de un autor o de tres, probablemente de tres que se llaman lo mismo, Apicio. Y este Apicio, pudieron ser varios Apicios y todo apunta, de Recoquinaria se llama el libro. Entonces hay cosas verdaderamente asombrosas en este libro, que aunque mezcla evidentemente comida popular, pero nos da mucha idea de lo que eran esos banquetes. Voy a citar algunas cosas que se tomaban en estos banquetes, porque se habla mucho de la cantidad, pero sobre todo era la extravagancia. Lo que era fundamental en todo eso era la extravagancia. Jabalíes rellenos de tordos, algunos vivos, o sea, después ya estaban en el último momento, para que al abrir salieran. Pero en esto, por raro que resulte, aparece de Recoquinaria pezones y vulva de marrana, lirones cebados con castaña, truchas alimentadas con higos secos. Ellos inventaron, los romanos, también un concepto que hoy es elemental. Hoy no existe ninguna trucha que no sea de piscifactoría, pero o sea, eso lo inventaron los romanos. Es decir, nos dieron la clave de para cuando se os agoten las truchas que corren libres por el río, que ni recuerdo ya cuando se agotaron, eso ya no existe, hace muchísimo tiempo. ¿Alguna que da, Miguel Ángel? No nos digas eso. Bueno, huérfanos siempre ha habido en la vida. Ya estáis. Es posible que en algún nacimiento de un río haya un señor que coja una, ¿no? Por supuesto. A lo mejor, pero lo cuento decir, el tiempo. Para consumo en general, pero este es un concepto fundamental, sobre el que habría que insistir, las piscifactorías. Hoy hay productos que solo son de piscifactoría. El salmón, no existe el salmón salvaje, el salmón que, entre otras cosas, porque un salmón tarda en hacerse 7 años, en la piscifactoría 2,5. Y entonces esto no se puede competir. ¿Cuántas lubinas tomamos y doradas que son? Bueno, yo creo que la lubina pues debe ser el 98% claro, de esencia. Luego pues te la venden por salvaje, quizá porque le han dado unos palos en para caberarla. No hay que facturar. El rodaballo, lo mismo. Perdón por la tos. Nada, no te preocupes. Es la maldita alergia. Bueno, lo que está claro es que efectivamente una cena, una comida romana, aparte de todo lo que nos ha contado Miguel Ángel, no solamente era alimentación, sino también había que patar, como extravagancia, como muy bien ha dicho. Muy rápidamente, lo que es absolutamente de la ética y lo que es sevillano es un producto que ya no existe, que es la malina, que era un cruce de ciruelo y de manzano. Esto se vendía en medio mundo, se hacía allí. Quiero decir, las frutas eran muy sofisticados. Los dátiles también. Había 20 y tantas variedades, pero de higos hay 38 recogidos. Plinio el Viejo recoge 38 variedades. De manera que también comían fruta. ¿Y los dátiles, Miguel Ángel? Los dátiles fundamentales ya no. Claro. O sea que les gustaba la fruta. Efectivamente. Como espero que a nuestros queridos oyentes les haya gustado este programa. Bueno, en la un poquito precipitado por mi parte. Y lleno de toses, al revés el discurso, pero al revés, Miguel con Ángel, esa voz tan maravillosa que tienes. Con alergia. Al revés, ha sido un placer tenerte entre nosotros, ha sido una clase magistral. Y bueno, queridos oyentes, hemos llegado al final de este maravilloso y especial programa en el que nos hemos sumergido dentro de la Sevilla romana. Queremos dar las gracias una vez más a Miguel Ángel Almodóvar por su magistral intervención, a todo el equipo que formamos Viajando, como hemos dicho al principio, y especialmente a la IGP Aceituna Manzanilla de Sevilla y IGP Aceituna Gordal de Sevilla, recordándoles que la historia del olivar en Sevilla se escribe con cada cosecha. Manzanilla y Gordal son nuestras embajadoras en el mundo. Sabor, origen y calidad protegida. Descúbralas con sello IGP, Consejo Regulador de las Aceitunas Manzanilla y Gordal de Sevilla. Y a todos ustedes, queridos oyentes,
nos vamos viajando, pero a ver, Carmen, rápido. Nada más es decirles que este es nuestro programa número 100 y que vamos ahora mismo el equipo a quedarnos para tomar un vinito y unas aceitunas. ¿Gordal? Manzanilla y Gordal. Manzanilla y Gordal, con eso vamos a celebrar todos. Rellena, que veo, Exacto, vamos a celebrar todos nuestro programa número 100. Tenemos un manjar aquí delante. Eso es. Con lo cual, Nos nos vamos todos viajando.